a todo lo que el Señor nos dio. Pues ahora sí estamos listos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Están listas la hermana Betty y la hermana Hilda, son las que nos van a compartir el video 4, ¿verdad? Sí, el video 4, confirmamos, ¿ok? Entonces, amadas, pues Padre, nos ponemos en tus manos, abrimos nuestros corazones para recibir lo que tú tienes para nosotros. Y pues les van a servir la mesa a las hermanas Betty y Hilda. La que quiera empezar, aquí estamos. Y ya después de que terminemos de escucharlas a ellas, si alguien quiere añadir algo, confirmar algo, pero vamos a primero dejar que ellas nos compartan lo que el Señor les ha mostrado a ellas. Sí, muchas gracias, Berito. Eh, sí, esto de ser un cuerpo y tener la confianza ha sido tan bueno para mí en este tiempo, porque pues no sabe uno si entendió bien. Entonces decía, pero bueno, ellos son mis amigos, son mis hermanos, es mi familia, son los que me van a dar la mano, ¿no? Entonces, bueno, yo he estado pues desafiada de toda lo que nos enseñaron en la plenaria 4. Se habló primero de México y dice que México pertenece a la tribu de Zabulón y que Zabulón significaba habitación. Y esta habitación era un poco parecido a un don redentivo de la familia, ¿no? Entonces, eso es importante saber cuál es el don profético que tiene cada nación para poder trabajar en lo que el cielo te habla, para que con la ayuda del cielo y las cosas que el Señor nos guíe, decía que eso ayuda a que se haga más rápido los planes del Señor, porque a veces lo hacemos nosotros solos, programas, y solo decimos, Señor, firma aquí, esto vamos a hacer, y nos vamos y nos lanzamos a hacer, y no nos va bien, ¿no? Ahora, el asunto es que este don profético, este diseño que tiene México, este don redentivo de la familia, eh, puede el diablo usar como un antidiseño, ¿no? Decía también que esta nación tiene muchas cosas bien interesantes. Dice que México está llamada a convocar a las naciones a presentar ofrendas de justicia en el monte de Sión. Pero el diablo, como hace un contradiseño, dice, ha hecho un antidiseño eh, y le ha hecho a México con mucha idolatría y presenta ofrendas a la muerte. Entonces, eh, muchas veces México convoca a las naciones de la tierra a un pacto con la muerte y la familia pues es algo de vida, ¿no? Entonces es interesante identificar eso. Decía el hermano Fernando que le habló que México fue diferente antes de esta artista que se llama Frida Kahlo, que era una mujer muy sufrida. Entonces ella como que hizo un pacto con su alma y la tierra. Entonces ella hizo unas figuritas de calaveras y entonces eso ha tomado mucho México. Su arte tiene muchas calaveras que representan pues la muerte. Am, entonces, al tener México, pues este don de la familia redentiva, pues lamentablemente, como el diablo sabe eso, ha metido mucho del narcotráfico que ha destruido la familia. Y también hablaba de que tenía algunas cosas medias oscuras en la historia México.
y no se alcanza a definir todo lo que, toda la historia de México. Entonces, lo que decía el hermano Fernando era que creo que hay una conexión con Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era el tiempo de México? El tiempo de México es pues que le debemos los cristianos hablarles de un tiempo de luz, una cultura de luz y hablar de la familia. ¿Qué es una cultura de luz? Pues evitarnos la murmuración, la falta de perdón, los juicios. Esto pues afecta mucho a Zabulón y también a las iglesias de las naciones. Luego, pues, habló de las consecuencias del pecado. Decía que las consecuencias del pecado es la separación. Entonces habló de Adán cuando desobedeció a Dios. Después de eso hubo una separación entre el hombre y la mujer cuando él le culpó a Eva que por culpa de ella, pues él pecó. Este pecado también le trajo maldición a la tierra. ¿Por qué? Porque los hechos malos de los hombres producen sequía en la tierra. Y yo estaba viendo una noticia que decía que en un lugar donde había mucha guerra, era en un principio estaba muy verde, muy productivo, pero al ver o sea, la tierra recibió tanta sangre injusta, dice que la tierra respondió pues haciéndose desértica y no entendían por qué. También hay una maldición sobre las plantas y había muchos versículos, pero el que tomé era el Salmo 107:34, dice que la tierra fértil se hará estéril y se convertirá por la maldad de quienes la habitan. Entonces, también hay una maldición por este pecado en los animales. Cuando Adán comió del fruto prohibido, dice que los pensamientos, el sentir, la voluntad de Satanás fueron inyectados en el alma del hombre. Al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, Satanás entró en el cuerpo del hombre y se convirtió en el pecado dentro de él. O sea, fue terrible esta desobediencia que hizo Adán. Las tres partes del hombre, tanto su cuerpo, alma y espíritu, fueron dañados por la caída. El hombre fue constituido pecador y vino a ser víctima de la muerte. Y Adán ya no puede cumplir el propósito de Dios que era representar o expresar a Dios su imagen, o sea, como representar la imagen de Dios. Y el otro punto que para el cual Dios le hizo también a Adán era expresar su autoridad. Estas dos cosas, la representación de que debía tener Adán, representar a Dios, y también expresar su autoridad, esas la perdió cuando él pecó. Entonces la caída del hombre causó que toda la creación fuese sujeta a vanidad y a esclavitud de la corrupción. Eso era lo que se habló. Ahora luego entró al Evangelio eterno. Este Evangelio eterno es que los ángeles proclaman un mensaje que no se sabe cuál es, pero solo los ángeles le llaman el Evangelio eterno. Y este mensaje es para todos los pueblos, tribus y naciones. ¿Cuándo empieza el Evangelio eterno? Es con la inmolación del Señor. Cuando dice en Primera de Pedro 1:19 al 20, dice
El corderito fue degollado desde la fundación del mundo. Aquí no está hablando de la cruz que nosotros siempre hemos hablado, sino que fue inmolado desde antes, desde la fundación del mundo. Eh, entonces las obras que hizo Jesús fueron acabadas desde la fundación del mundo. En Efesios 1:4 dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha. La gente se salvó antes que Jesús estuviera en la tierra, porque Jesús lo hizo todo antes de la fundación. Los que eran del Antiguo Testamento muchas veces nos decían que ninguno se ha salvado, pero sí llegaron a ser salvos Enoc, Elías, Moisés, y entiendo que algunas otras personas, porque Jesús, la inmolación de Jesús fue antes de la fundación del mundo. El Evangelio eterno empieza desde que Cristo fue sacrificado y tenía un texto que decía, el Cordero fue sacrificado antes de la fundación del mundo, antes del tiempo, para redimir todo lo que existe. Y decía Cosmos, que no simplemente somos los hombres, sino que es todo lo creado. Eh, y que ahí decía, no simplemente aquellos que por la fe un día serían salvos. Entonces, el hermano Fernando decía que a su entender había como 4 inmolaciones. Entonces, él hablaba de la primera inmolación, era cuando él era el verbo, porque dice que Dios, que es inconmensurable, esto se refería más cuando Dios conversaba con Adán en el huerto. Entonces, este Dios inconmensurable no podía, que es tan grande Él, que no le pueden contener los cielos ni la tierra, no podía entrar al huerto. Él podía entrar al huerto solo si perdía gran parte de su gloria para poder entrar en el huerto. Y él hacía una referencia bien interesante que decía que si tú querías salvar a las hormigas, por ejemplo, así hacía más o menos la relación, y ves ahí un hormiguero, si solo te acercas y le pisas, le puedes destruir, porque tú estás muy grande. Entonces lo que él decía es que como que Jesús o como que yo, si quisiera trabajar con las hormigas y tuviera el poder de hacerme hormiga, hacerme del tamaño de la hormiga, pero no ser hormiga, entonces yo puedo ir y ayudarles a las hormigas. Entonces más o menos eso hizo el Señor, ¿no? Porque con toda su gloria, Él no podía entrar al huerto a hablar con Adán. Entonces, la primera inmolación era la voz de Dios, que se quedó solamente con la voz, perdiendo mucho de la gloria de Dios. La segunda inmolación que hace Jesús, que dice que es el ángel de Jehová. Él pierde la voz, esa voz que convocaba, que creaba, y él empieza solamente a ser el ángel de Jehová, y hay muchos versículos que Jesús hacía como ángel de Jehová, como el sacerdote de Melquisedec, y ahí tenemos algunos versículos. Entonces él dejó la voz y se convirtió, como que no se convirtió, entregó la voz y se quedó como el ángel de Jehová. Luego la tercera inmolación es el nacimiento de Jesús como bebé mm, para volverse Cristo el ungido. Entonces ahí estaba en Lucas 4:18 y 19 dice que el, Jesús decía que el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido
para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Pero él necesitaba ser ungido por alguien y fue ungido por Juan el Bautista. Entonces ahí, cuando nació ya como bebé, él perdió parte de los ángeles, ¿no? Y ahora solamente era un, un hombre, pero también era Dios. Y la cuarta inmolación es cuando él subió al madero y murió. Esto fue terrible porque él cargó el pecado de los hombres, cargó la maldad incluso de los animales y de los mismos ángeles. Cuando él pedía ayuda, ni el Padre se acercó, pero se acercaron los ángeles a ayudarle. ¿Por qué no se acercó el Padre? Porque él cargaba todo el pecado de la humanidad, de los ángeles y hasta de los mismos animales. Entonces, a mí me gustó un cuadro en que decía Dios inconmensurable. Empezaba primero la primera inmolación con la voz, la otra con el ángel de Jehová, Melquisedec y Melquisedec, la tercera nacimiento como bebé y la cuarta la muerte de Jesús en el madero. Y terminaba diciendo, Dios hombre inconmensurable. Inició como Dios inconmensurable y terminó como Dios hombre inconmensurable. Al él ser tan humilde, al dejar tantas cosas, a él pues el Padre le declaró como su nombre, sobre todo nombre, por su humildad. Eso, y luego habló también de que los hombres se empezaron a corromper, primero con el pecado de Adán, luego con la muerte del hijo con la muerte de Abel, luego empezaron a seguir pecando hasta que por último se unieron los ángeles y los hombres en contra de los planes de Dios. Y en Génesis 6, del 5, 6, 7 dice, y vio Adonai que la maldad del hombre había sido multiplicada en la tierra y su corazón maquinaba de continuo sobre el mal. Entonces el Señor dice que ya no le gustó la creación y pues mandó el diluvio, pero el diluvio fue claro que se muera, se acabe un poco la creación que estaba excepto con Noé, pero el diluvio, la verdad, representaba el bautizo, que purificaba toda la tierra, purificó todo. Esto es lo que entendí yo. Eh, no sé si alguien tiene un comentario Hilda, si de, quieres, vamos a dejar que Hilda comparta y después compartimos lo que nosotros recibimos. Vamos, vas, Hilda. Sí, eh, a mí me gustó mucho cuando el pastor, cómo comparte este tema, cómo fue su introducción. Él empieza con una cita bíblica que dice eh, que, que en Abraham serán benditas todas las naciones. Y ahí Dios le da una promesa. Eso me impactó mucho, pero también le da otra promesa que también serán benditas todas las familias. Y el pastor nos daba pues nos daba como una enseñanza o como una introducción, los dones proféticos de México. A mí me impactaba mucho o sea, que esa promesa, que nosotros ahorita
la alcanzamos, pero no es así como que tan fácil ni como que a la ligera, sino que se tiene que trabajar y se tiene que trabajar mucho. Y todavía, pues se tiene que estudiar. Eh, Nosotros como iglesia, hablaba también de un perfil profético y hablaba también de unos dones. Y dice que nosotros debemos de conectar, pero con esa salvación. Cuando Él dice que serán benditas todas las naciones y serán también benditas todas las familias, que nos tenemos que conectar con esa salvación, pero que es solamente Cristo Jesús. Eso es lo que nos impacta, que Cristo es el principio, es el alfa, el omega, el principio y el fin, ¿no? Y que esa redención, porque habla de una redención del todo el cosmos. También dice que México está bajo un diseño profético de Zabulón. Y también nos dice lo que a mí me impactaba más. Yo pensaba que el pastor Fernando nada más nos hablaba a nosotros como nación, que pertenecíamos a Zabulón, pero él nos habla, dice que también hay otras naciones que son Zabulón, que se encuentran en Europa y en Asia. Y imagínense en esa conexión de ese Zabulón entre esas naciones. Qué bonito es tener ese perfil que el hermano pues nos, nos ilustraba. El hermano nos dio este estudio, pero yo siento que como que ese estudio es para que nosotros lo complementemos y para que nosotros averigüemos, para que nosotros le digamos al Padre cuál es ese papel que nosotros tenemos que tener como iglesia, como ancianos. Ahí también habló de los ancianos, exhortó a los ancianos de México. Él nos decía, él decía que México está conectado con un nivel profético de Zabulón. Y también decía que el diablo también ataca ese perfil profético. Él quiere alinearse y hacer todas las cosas igual que Dios, pero él nos dice que Satanás siempre llega tarde, que Dios siempre llega primero. Eh, el perfil de Zabulón dice que el perfil de Zabulón tiene un perfil, pero también tiene un don, y ese don es la familia. Y que cada país, a mí me sorprendió que dijo que también cada país tenía un don, que cada país tenía una necesidad diferente y que también tenía cada país una especialidad diferente, que tenía también un llamado en particular diferente, que tenía también una acción diferente, una acción distinta, eh, y que también las tinieblas tienen una copia de cada país, pero que Dios tiene que mientras México exista, que Satanás no va a hacer nada en contra de nuestra nación. También nos dice que Dios quiso levantar sus 7 columnas en este mundo, pero Satanás siempre ha estorbado, que él quería hacer de este mundo su santuario, pero las tinieblas siempre ahí han estado. Eh, Dice que Zabulón significa habitación. Eh, a mí me sorprendió eso porque yo digo, si ya está el diseño y más adelante en este estudio dice que ya todas las cosas fueron hechas. Entonces, eso cambió todo, 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 o sea, cambió todo mi pensar, todo mi sentir, toda mi oración, todos mis planes, cuando dijo que él ya estaba todo hecho. Entonces, en dónde yo me tengo o dónde nos tenemos que ya alinear es en el don y en el perfil y en lo que el Señor ya tiene hecho y tiene diseñado para nuestra nación. Eh, Dice que el don es la familia, y que sus principios de Zabulón es la honra. Eh, lo que recopiló, dice que él, con un grupo de profetas, eh, a mí me sorprendió todo eso porque yo me imagino ese escenario. Dice
que él recopiló y hablando con Dios, les pidió el diseño profético de hace más de 50 años. Imagínense pedirle al Señor el diseño profético de 50 años. O sea que el Señor, tienen que ser hombres, no, o sea, no, del Espíritu, llenos de mucha sabiduría para poder recopilar toda esa información. Dice que ellos no dan las palabras que ellos dan, que el Señor se los dan, no la sueltan así porque sí, que la pesan, que ellos la averiguan, la investigan, y a veces a nosotros se nos hace tan fácil tomar muchas cosas a la ligera cuando Dios ya tiene todo, nuestro perfil ya tiene todo para nosotros, sino es como que meternos con el Señor, preguntarle al Señor que nos confirme, y dice que todavía ellos unidos le piden al Señor, y todavía de soltar la palabra, de hacer la escuela, todavía siguen otra vez ellos metidos en buscando que Dios les hable, que Dios les diga cuál es ese diseño. Eh, Dice que ellos como profetas le han pedido al Señor de cada país. Imagínense, yo digo, si de México yo me hago así como son puras montañas, ahora imagínense en ellos que tanta sabiduría, que tanto es el Señor tan grande que Dios les da de cada país. Entonces, yo digo, Señor, ahí veo yo lo que es la gloria de Dios, el poder de Dios. Dice que Dios y que ellos tienen que corroborar que Dios les hable a ellos lo mismo, porque no puede decir uno una cosa y luego otra cosa, y que ellos tienen que estar en la unidad de Dios. Cuando Él nos comparte eso, yo me maravillo y yo digo, Señor, a veces, yo sí le decía al Señor, a veces tomo las cosas tan a la ligera, tan simple, eh, yo dije, yo le decía al Señor, yo quiero poner más interés en ese plan profético y que tú tienes. También nos habla y dice que nosotros somos responsables de la historia, de un antes y de un después. Y a veces yo decía, o sea, yo me dije, bueno, ¿por qué uno es responsable de la historia? Eh, eh, a veces, cuando el pastor dijo así, híjole, me, humanamente, hermanos, yo me sentí tan avergonzada, porque a veces ni la historia de México me la sé. Hasta él cuando decía que los aztecas, que las tribus, que las pirámides, cuando vinieron los aztecas, que las pirámides ya estaban y que este lugar estaba abandonado y que ellos vinieron a descubrir la serpiente, pero que todo vino del norte y que toda nuestra conexión empieza del norte. Con cómo Dios les abre ese panorama, cómo Dios los va guiando, y a veces tanta historia que nosotros tenemos, y Él nos da un consejo que a veces, que hay especialistas, hay hombres muy preparados, y nos hace una interrogación así como nos explica del calendario maya, que dice, ¿y si no es cierto? ¿Y si no es cierto esa historia? ¿Cómo él se tuvo que orar y pedirle al Señor la revelación, que se lo revelara, porque hay historias que son adulteradas, hay historias que no son las correctas, y por algo él dice que en un principio él quería ir a Zócalo a ver acerca del calendario azteca, y Dios se los impidió, dice, por algo, es por algo, y a veces qué tanto creemos, qué tanto nos ministramos, y si la historia está errónea. Por eso es que tan importante, dice, ustedes son responsables. Y yo dije, ay, Señor, yo me he sentido tan chiquita en esta enseñanza, pues en lo que nosotros estamos viendo. Dice que la historia ya estaba establecida y también ya está hecha. O sea, a veces nosotros buscamos y recopilamos en otras cosas, pero el Señor nos puede revelar. Él nos contaba, dice que, por ejemplo, de que las pirámides todavía no sale
no se ha sabido ni quién las ha construido, que hay un conjunto de ideas, que hay un conjunto de información y que hay estudios por aquí y estudios por ahí, por allá, pero que Dios se la reveló a ellos. Dice que yo me imagino ese escenario con esos, con los profetas o con el grupo que tiene el hermano. Dice que Dios le reveló de nuestra nación tres pueblos que formaron nuestra nación. Y yo digo, nosotros pensamos, tenemos otra historia, tenemos otra información. Cuando el hermano dice que Dios les reveló que fueron tres pueblos que formaron nuestra nación, también les dice que les habló de tres regiones espirituales que tiene México. También dice que Dios les informó los misioneros de luz. También dice que los 519 mensajeros, también dice que les informó las etapas, el papel del mar, el papel del desierto, y dice que para él era muy importante Sinaloa, porque desde ahí surgió el eclipse que del año pasado, que también habló mucho sobre nuestras vidas. Él dice que para que él pueda trabajar, que tiene que abrir mapas, que tiene que abrir cartografías, que tiene que haber que tiene que haber medidas, es mucho trabajo. Y dice que a veces que cuando Dios les revela que pueden pasar años y que la información después llega y que ellos tienen que esperar esos años. Eh, eh, y también hace una pregunta, y eso sí, a mi espíritu, a veces las preguntas del hermano, este, para mí son, pues como que me mueven porque hace una pregunta, dice, ¿cuál es tu límite y hasta dónde puedes tú llegar? Tenemos un ejemplo de él, ¿no? Él como maestro, él como nos enseña, él como una guía espiritual y nos pregunta hasta dónde puedes llegar. A veces decía que nos conformamos con ir al templo, con escuchar, con hacer nada más, estar ahí y ya, o sea, sin cumplir, ¿no? Este, dice que eh, también dice que aquí dice que también aquí es que nosotros, que ancianos, el papel que nosotros tenemos de anciano, que es que, por ejemplo, ellos trabajan con nosotros y no nos dejan así como dicen, no les dejamos todo el paquete, sino trabajamos en conjunto. Ahí, cuando nosotros estuvimos allá, en la primera escuela, eh, eh, nos invitaron para hacer quién quería ser ancianos de México. Y para mí había mucha interrogación porque yo decía, casi no nos conectamos, casi no nos comunicamos. Yo decía, Señor, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el propósito de este grupo? Y Él nos hizo que nos pusiéramos de pie y dijo que íbamos a ir muy lentos. O sea, esas interrogaciones que yo le tenía al Señor, dijo que íbamos a ir poco a poco y que íbamos muy lentos porque ancianos es algo profético y nos habló de la responsabilidad que tenía pues un profeta y nos dijo que teníamos que estar orando por el país, que teníamos que estar intercediendo, pero también siento que ese llamado ya no es como que sea a la ligera. Tenemos que estarle pidiendo al Señor cuál es el propósito para con nosotros como ancianos, cuál es la profecía. Tenemos que conocer muy bien cuál es la profecía para México. Él dice que los historiadores, dice, interpretan una realidad. Ajá. Y pero que a veces se equivocan. Entonces, también ahí habló les vuelvo a repetir, también habló del calendario y dice que Dios quiere que nosotros estemos, eh, que estemos repartiendo eh,
un libreto, pero que ese libreto sea un libreto nuevo, sea algo nuevo que el Señor nos los dé, que sean unciones nuevas, no que sean libretos de otras personas y libretos repetitivos. Dice que nosotros como ancianos o como profetas debemos de esperar lo nuevo que el Señor tiene para con nosotros. Y dice, y tiene que ser todo, todo nuevo. Y que todos somos consecuencia de la historia. Y que todos los que, dice aquí que para nosotros, para nuestra nación está por revelarse dones muy grandes, realidades muy grandes. Dice que Inglaterra, imagínense cómo se conectan las naciones. Para mí fue algo muy grande porque dice que Inglaterra tiene, tiene mucha revelación para México. Entonces, imagínense, o sea, ahora sí me pregunto, ¿cuál será esa revelación para mi nación, para México? Entonces, dice que gran parte de una unción profética viene para nosotros. ¿Y cuál es esa unción profética para que nosotros, hay un requisito para que nosotros podamos recibir esa unción profética? Dice que tenemos que ordenar. La mayor unción profética eh, es que tenemos que ordenar primero nuestras vidas, primero nuestros tiempos y que debemos de seleccionar todas nuestras prioridades. Dice que nosotros no podemos ordenar algo eh, si estamos desordenados. Imagínense que nosotros tenemos que tener y alcanzar un perfil de tenemos que ordenar nuestra vida, ordenar nuestras finanzas, ordenar nuestra familia, porque si en nosotros hay un desorden, él claramente nos los dijo que pues que no podemos hacer nosotros nada. Eh, eh, Dice que hay una clave no, dice, para ser expertos en, y funcionales en la edificación y en la unción de nuestra nación, dice que debemos de estar, somos llamados para convocar una ofrenda de justicia en el monte de Dios. Esto es el diseño. Imagínense, somos convocados para hacer ofrendas de justicia en ese monte. Eh, para mí es una esperanza muy hermosa estar en esa convocación, como que Dios nos está llamando, ¿no? Y también dice que hay el antidiseño, que hay un antidiseño en la nación, que Satanás siempre se ha interpuesto en eso, y ese diseño es la idolatría, la ofrenda a la muerte, los pactos a la muerte, la hechicería, todo ese antidiseño que Satanás ha puesto para México. Eh, y habla así de Frida Kahlo, pero dice que también que el diseño de la familia, él hasta nos dio, él lo decía con una emoción. Dice, si yo viniera para ayudar aquí a México, al país de México, dice que él empezaría por las familias. Dice que él no trabajaría con los hombres, con las mujeres, con los niños. Dice que él trabajaría con toda una familia entera. Dice, y de ahí prepararía otra familia para trabajar con otra familia. Dice que ese es el don. Entonces, nosotros no, bueno, yo que estoy en México, digo, ese don lo tenemos que tener, creo que en la sangre, porque tenemos que ordenar primero nuestras vidas y luego nuestras familias y luego lo que el Señor tiene preparado para nosotros. El enemigo siempre es dedicarse a destruir las familias.
eh, yo le doy gracias a Dios que Dios no llega ni antes ni después, Él dice que siempre llega primero. Eh, yo analizo mi vida, analizo mi familia, analizo mi relación y es algo que en mi corazón o sea, duele, o sea, duele en todos esos aspectos, eh, pero Él nos dio una esperanza, dice que mientras México exista, siempre va a permanecer la familia unida. Eh, eh, y yo por fe creo en eso, este, en todo esto que se soltó, en todo eso que el Señor nos dio. Yo, el diseño, por ejemplo, hermanos, el diseño de mi familia eh, no es un diseño de Dios, pero Dios me dio mucha esperanza porque dice que ya todo está hecho, que ya todo está escrito. Él nos decía, decía, hermano, si tú me preguntas ahorita, hermano, pero mi familia, mis hijos ya están grandes, mis hijos no quieren saber de esto, nos daba como claves. Dile al Espíritu de Dios que te dé estrategias, que te dé estrategias para que tú le hables a tu familia. Eh, eh, eso, pues eso a mí me dio mucha esperanza que nosotros debemos de pelear por, por nuestra familia, debemos de pelear también por el narcotráfico, que es mantener, dice que algo que nos dijo tan así, tan como que una base, dice que para que nosotros podamos terminar con el narcotráfico aquí en nuestra nación, es permanecer las familias unidas, no separadas, sino unidas, y que ese es nuestro trabajo, que esa es la función y que ese es el diseño de la familia. Dice que no separados, sino las familias unidas. También nos habla de que nosotros tenemos que trabajar y dice, y tienen que trabajar juntos, juntos. El plan que el, yo le digo al Señor, dame un plan para con mi familia, así como le das al hermano los planes, así como le das los diseños, así como le hablas en profecía, yo le decía al Señor, háblame, háblame para ordenar mi casa, para ordenar mi nación, para pelear por mi nación, eh, en el diseño que tú quieres, porque ya está todo hecho. Nada más dame ese diseño, porque decía que ya todo está escrito, que en el libro de la vida ya todo está escrito. Decía el hermano Javier, nos quedamos nosotros, cuando recibimos esa palabra, nosotros nos quedamos así, nos vino a cambiar todo un escenario. Ahora digo, Señor, ¿hoy qué quieres? Él nos decía, creo que hoy le tenemos que pedir al Señor, hoy qué está escrito en el libro de la vida para mi vida. ¿Qué tengo yo que hacer, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Ya no es planificar qué voy a hacer esto, qué voy a tener esto, qué voy a... No, ya no. A través del Espíritu de Dios, tenemos que pedirle al Señor esas estrategias espirituales. Como que cambió ese panorama para nosotros, tenemos que trabajar todos con la familia. Eh, También dice, el centro de mi trabajo es sanar a la familia. Imagínense, ¿no? ¿Cuál es el papel? Nos dice, no nada más, porque mucha gente dice, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo trabajaré? Él nos dice, sanar a las familias, y yo me pongo a pensar, ¿cómo estamos con familias? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Dice, sanarlas, fortalecer a las familias, eh, fortalecer el don familiar, que seamos una familia funcional del don correcto, que tenemos que luchar por ese don, porque el cielo nos va a ayudar. Dice que es más fácil que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude el cielo, que nos ayude Él, porque si nosotros no tenemos ese diseño, dice que no vamos, todo es disfuncional. Dice que todo es espinoso, eh, para lo profético.
que la clave es que nosotros tenemos que tener es cronología, y que debemos de ver esos tiempos. No debemos de vivir en el tiempo cronológico, sino debemos de vivir en el tiempo kairos, que debemos de investigar el suelo, que debemos de investigar las bases, porque si nosotros nos ponemos bajo un fundamento, bajo una base equivocada, eh, nos afecta. Imagínense que tenemos que estar, pero bien seguros cuál es la base, cuál es la raíz, a dónde tenemos que investigar, cuál es la respuesta, cuál es eh, cuáles son los números, qué debemos de ajustar, qué debemos de hacer. Todo dice que, dice que todo lo que es México es una estimación de México que está, porque dice que ahorita todo lo que México está viviendo, que es como una estimación equivocada por estar viviendo en ese tiempo. Dice que debemos de vivir en el tiempo de Dios, que debemos de crecer en el espíritu, y que todos necesitamos crecer y que todos necesitamos esas señales, que necesitamos pedírselas al Señor. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué relación tengo yo con la historia? ¿Cómo me voy a conectar con el tiempo determinado? ¿Qué nos conecta? Cómo nos debemos de estar conectados en la unidad, cómo debemos de estar conectados con los pueblos, cómo debemos de estar conectados con el pueblo de América. Eh, Debemos de averiguar eso, que nosotros debemos de ver la historia, que debemos de arraizarnos de dónde venimos y estar todos en unidad. Eh, a mí me impactó más el de la historia. También nos habla de que Isaacar y Zabulón tienen una conexión. Ellos siempre deben de estar conectados y que todo proviene del sur. A veces decimos, ¿yo qué tengo que ver con Estados Unidos, no? Y humanamente, carnalmente, pues yo decía, a mí no me caen bien los de Estados Unidos, antes cuando yo estaba en la carne, y a mí cuando me decían, vámonos para allá, ¿qué voy a hacer allá? O sea, ¿qué voy a hacer allá? Ya decía, son muy ricos para que te humillen, para que sean así, para que te traten como esclavos. No, cuando Dios me muestra ya todo, ahorita ya es otra realidad, ahorita ya es otra verdad, ahorita ya es, o sea, como que ahorita sí los amo, ahora sí los necesito mucho, ¿no? Porque pues sí, tenemos que estar conectados. Si no estamos en unidad, no vamos a lograr hacer nada. Entonces, cómo Dios cambia el pensamiento, cómo Dios cambia las realidades. Dice que nosotros debemos de estar y buscando el tiempo de luz y el tiempo de la familia. O sea, no hay más. O sea, no hay más. Es el tiempo, dice, es el tiempo que ahora nosotros hagamos esa luz. O sea, ¿cómo la va a hacer el Señor? Yo no lo sé. Creo que ahorita el Señor nos está mostrando todos unidos esa luz. El Señor nos está guiando, el Señor nos está llevando. Lo que nosotros estamos haciendo en Lámparas es la unión, es la unción del Señor. Pelear todos juntos en intercesión. Yo digo, qué maravilloso el Señor. Yo cuando me da, digo, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a buscar esto? Pero a veces cuando estamos aquí todos, es cuando dice el Señor, ahí está, y lo sientes, lo vives, el Señor todo nos lo transmite a nosotros y el Señor nos va revelando. Y aún así yo decía, por eso estoy en Lámparas, o sea, por eso, o sea, y ahí está la pregunta, ¿no? Por eso es el llamado, por eso estamos aquí, no es nada, es una casualidad. A mí me cambió el panorama cuando dijo, ya todo está escrito, o sea, ya todo está hecho. Y creo que nuestras vidas, el Señor las va alineando. O sea, estamos aquí, no es coincidencia, el Señor nos está llevando a tiempos mejores, a tiempos de luz, a tiempos de cultura, y nos dice que hay que limpiarnos. Y como decía la hermana, un buen profeta y un ser de luz tiene que tener cero murmuración, cero juicio, cero falta de perdón, cero rechazo, cero falta de vicios.
debemos de cuidar bien nuestra boca, bien nuestros pensamientos, bien nuestras acciones para que nosotros podamos cumplir con ese diseño. Eh, el diseño que Satanás tiene, ese nos afecta muchísimo. Eh, el caso de Zabulón nos conecta con la unidad, nos conecta con el Creador, nos conecta en justicia. Y pues eso, hermanos, eso es lo que el Señor habló en mi vida y cuál es, hay mucho trabajo y cuál el Señor, pues hay que estar buscando que Dios nos siga revelando el propósito que tiene para con nosotros. Bendiciones, hermanos. Amén, bendiciones. Eso estuvo tremendo y podemos ver completamente la interconexión. Compartimos contigo el que estamos, esta nación está unida y no es casualidad que tengamos este grupo, donde hay muchas naciones porque el Señor está trabajando. Entonces, te amamos de regreso y el Señor ha traído todo eso. Helen, Sí, qué hermoso. A mí me impacta porque el pastor Fernando hizo mucho hincapié en la familia, porque dice que ahorita en estos tiempos, con todo eso de la Agenda 2030 y toda esa tontería, eh, quieren cambiar todo, ¿no? Quieren cambiar a los niños su identidad, quieren cambiar el rol de las familias, quieren las familias, quieren hacer familias de homosexuales adoptando niños, o sea, todo ese diseño de la tiniebla es la que tenemos que vencer nosotros con esa unción que el Señor nos ha dado, con eso que nos está enseñando ahorita, con esas herramientas que nos están dando. Eh, Nosotros en este grupo somos una familia y esta familia, como dices, Berito, somos de diferentes lugares. Entonces, decía el pastor que México, el diseño de Zabulón es convocar. Entonces, es convocar a las naciones ese diseño de familia. Él dice que México está muy unido al diseño de Dios en cuanto a las familias, porque es un país que defiende mucho a las familias a pesar de toda la tiniebla que se está levantando, de todo lo que la oposición del enemigo, ¿no? De querer desaparecer a la familia. Entonces, México tiene ese diseño hermoso de defender a la familia, a pesar de todo lo que esté pasando. Es eso lo que quería compartir. Muchas gracias. amén. Y podemos ver ese diseño de México a través de todas las naciones, a través de la cultura. La gente, tú ves que la gente se reúne a través de la cultura, pero pues ahora tenemos que crear esa cultura de luz. Nosotros como hijos, como mexicanos, necesitamos traer la cultura de la luz, ¿no? En esa unción familiar que tenemos, pero sí ya no en el diseño de la muerte, ya no en el diseño de la cría, sino el convocar a las naciones que es el pastor, al monte Sión, adorar, a convocar para Rocío. Bueno, qué tremendo todo lo que están compartiendo las hermanas en ese énfasis tan hermoso que nos hace Hilda. Este, nos invitan, ¿verdad? Percibo su amor por compartirnos lo que ella recibió, cómo se, cómo se ensanchó su espíritu cuando recibió todo esto. Este, y sí fue algo que a mí me tocó mucho, el diseño de la familia en México, siendo una persona que nació allá. Y cómo podemos ver en nuestra historia que lamentablemente este, el narcotráfico ha dañado mucho la nación, pero qué hermoso como el pastor lo explica, este, que mientras las familias permanezcan en México, mientras ese diseño se mantenga unido, este, el narcotráfico no va a poder, digamos, tomar todo el territorio. Pero además, como México es quien convoca, es también un diseño que se ve de Dios en todas las naciones. Así que qué importante
ese diseño que México tiene de la familia y que se trabaje en él. Personalmente, lo que yo recibí en cuanto a la familia fue que probablemente no tengamos mucha comunicación, algunos de nosotros, con nuestros hermanos que están en México, pero el hecho de amarlos, aunque ellos ahorita, digamos que no estén conociendo de lo que nosotras estamos conociendo, el hecho de amarlos, ese amor ya une. El hecho de pensar en ellos que también están en Cristo, esa luz ya empieza a hacer algo en ellos. Y con esto voy a algo que me impactó, que lo había oído otras veces, pero mi espíritu no estaba listo. La elección eterna. Cuando nos dice que Dios nos escogió a aquellos que serían salvados en ese momento, en la eternidad. Y más adelante nos habla que esta elección se basó no en obras humanas o justicias, sino que le agradó a Dios. Claro que lo había leído en Efesios, claro que lo había entendido, claro que siempre le decía gracias porque me elegiste antes de la fundación del mundo, pero cuando él dice la elección eterna, como dijo Hilda, se cayeron muchas estructuras de mí. Y dice, comprender esto ayuda a no enfocarse en la iniquidad heredada, en los fracasos personales, sino en la elección eterna. También entiendo que no quiere decir que vamos a ignorar completamente la iniquidad, ¿verdad? Simplemente ahora es presentarla, pedir perdón y pasar al siguiente. No es como si la hago o si la tuve o si la tengo y la ignoro porque ya está todo hecho, porque también entiendo que nos corresponde hacer una parte. Pero ya no es el punto para ver, ya no es el foco la iniquidad, ya no es el foco los fracasos personales, ya no es el foco lo que no puedo lograr ahorita. Tremenda cómo empezamos en la adoración cuando dice quiero menguar. Y en ese momento yo le decía, quiero menguar en esas áreas que no he podido gobernar. Quiero menguar en esas áreas que me sigue costando trabajo. Quiero menguar en esas áreas que descubro donde mi carácter aún no ha sido llevado al siguiente nivel que me permita menguar de tal manera para que Cristo tome esas áreas en mí. Y yo le decía, entrego mi voluntad y yo le decía, me la diste y me estás dando la opción de entregártela. Porque Él todavía me puede decir, todavía puedes tenerla, todavía puedes decidir por ti. Y aún en la adoración yo le decía, no me conviene decidir por mí. Lo que la hermana Hilda decía es que preguntarle al Señor qué es nuestro diseño, qué es lo que sigue para nosotros. Eso también me impactó en la escuela porque yo le decía, ¿cuántas veces he esperado eh, la palabra de alguien para ver qué sigue en mi vida? Y yo decía, o esperar una prédica para ver qué me habla la prédica para mi vida, o tomar un curso para ver qué habla ese curso para mi vida, cuando el trabajo es meterme con el Señor, para que Él me hable. Y no digo que están mal las escuelas, ni las prédicas, ni reunir, no. Pero si puedo ver que había una parte de mí en eso, ¿no? Y claro que siempre somos alimentados, y claro que siempre nuestro espíritu se expande con una revelación que nos comparten, pero, pero ahora para mí fue el entender y como mi espíritu se expandió, tengo que sí o sí decirle, Señor, que sigue para mi vida, que sigue para mi vida en cuanto al trabajo, porque resulta que ya no me estoy sintiendo contenta y yo quiero estar contenta porque sé que servirte, pero ¿qué sigue? ¿Tú qué me dices? Y pues algo con lo que me quedo es que dice eh, que Él peleó por nosotros. Lo que decía la hermana Hilda, que dijo, ya todo está hecho, que mis hijos, Él ya peleó por ellos, Él ya los ganó. Y no quiere decir
que no voy a seguir orando por ellos. Y no quiere decir que, al fin que el Señor ya lo hizo todo, ya los ganó. No quiere decir que no voy a seguir intercediendo, no quiere decir que no le voy a preguntar al Señor, Señor, ¿cómo oro por esta situación? En cualquier aspecto de mi vida, ya sea en mi matrimonio, con mis hijas, con mis hermanos, ¿verdad? Así que me quedo con eso. Y a mi amada Hilda le voy a decir una bromita. Yo te amo tanto como el mole que me regalas. Que sigue, apenas me lo, tiene que un año que me lo dijiste, y apenas hace 2 semanas comimos la última parte, no sabes cómo lo dividí. Así que las amo, amadas. Amén, hermanos Vera. Sí, una de las cosas que a mí más me impactó de lo que he visto hasta ahora de el Evangelio eterno es cómo el Señor se convirtió en todo, se transformó en todo para redimir todo. Él se convirtió en árbol de la vida para redimir a los árboles. Se convirtió en el león de Judá, en el cordero, para redimir a los animales. Se convirtió en humano para redimirnos a nosotros. Y me parece algo muy, muy lindo porque si Él no hubiera hecho eso, nada estuviera redimido. Y es algo tan hermoso que Él haya hecho eso por nosotros. Él era Dios, Él era lo más poderoso, Él era único, incomparable, todopoderoso, todo majestuoso, todo. Pero se fue degradando. La voz, el ángel, el humano. Y pueden haber muchas otras, como Él dice, muchas otras cosas que nosotros no sabemos si pasaron o no. Pero es tan hermoso saber que Él redimió todo. Todo lo que Él hizo, lo redimió. Y eso era lo que a mí me impactó. Amén, amén. Te nos adelantaste al video 5. Te nos brincaste, pero amén, gloria a Dios. ¿Alguien más quiere compartir con el video 4 acerca de las simulaciones? Algo que el Señor les haya hablado, que quieran seguir soltando, porque ya hablamos de todo lo que el Señor habló de lo que es profético para México. Ahora pues vamos a hablar acerca de, porque esta parte de la inmolación que viene en el video 4 también es parte de la continuación del video 5. Entonces, antes de saltarnos, ¿alguien quiere expandir, hablar algo acerca de esto? Porque me pareció precioso y creo que sí tenemos que tenerlo bien metido en nuestro espíritu. Michael, Sí, Dios los bendiga, hermanos. Yo quería hablar de eso, pero desde el principio, desde que está la adoración, había algo que decía, ¿cuánto cuesta servir a Cristo? Eh, cuando, La hermana Carmen. no, Sí. cuando Roxy estaba cantando la canción, el himno, he Decidido. decidido servir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, decidido seguir a Cristo, No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. y varias estrofas, cada uno y termina, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El mundo atrás quedó, la cruz tengo delante, el mundo atrás quedó, no vuelvo atrás. O sea, y lo que me decía el Señor, ¿cuánto cuesta servirme, no? Y entonces en el mensaje del video 4 él hablaba de todas sus inmolaciones, cómo se fue degradando, cómo se fue degradando. Si nosotros teníamos una idea del sacrificio de Jesús en la cruz, que es como, vamos a decirlo, lo más natural de sus degradaciones, una muerte en su muerte de cruz, al enterarnos de todo lo que él tuvo que ir bajando en esa escalera, de cuántas cosas sucedieron, todo por amor, todo por amor. Entonces,
entiendo cuánto cuesta servir a Cristo y no solo cuánto cuesta, sino cuánto peso puede tener el haber conocido a un Cristo de esa manera, a Cristo de esa manera y poder decir, bueno, no, no es suficiente, vuelvo atrás. Entonces, recordaba el testimonio de esa canción específicamente. Me tocaba porque todo está relacionado. Quiero menguar para que crezcas tú, que, que he decidido servirte y no regresar atrás. No sé si ustedes conocen el testimonio de ese himno, pero enseguida vino a mi mente cómo, cómo alguien, no sé qué tanta revelación tenía esta persona, porque según la historia había acabado de conocer a Cristo por un misionero. Salió de la mafia, literalmente. No, era una de unas aldeas en India que sabemos a qué nivel viven esas personas y su nivel cultural de entendimiento, pero de tal manera conoció a Cristo de ese misionero que no importó que se muriera su familia, que se los mataran delante de sus ojos, él decía, no, he decidido volver atrás. Lo que tengo delante, no voy a regresar, no voy a regresar. Tanto conocía la maldad que lo que vio en Cristo fue apenas una luz y dice, con esta luz me quedo y no vuelvo atrás. ¿Cuánto más nosotros que hemos recibido? Y yo sé que es tanto, es tanta revelación que a nuestro espíritu le cuesta todavía A nuestra mente. eh, A nuestra mente. asentarlo, a nuestra mente le cuesta asentarlo, a nuestro espíritu lo sabe desde siempre, ¿no? Pero nuestra mente le cuesta asentarnos. Pero ¿cuánto cuesta servir a Cristo y cuánto tenemos por delante con un Dios tan grande, tan amoroso, tan pleno, que llena, que lo llena todo en todo, no solo para nosotros, sino para el cosmos en general. Lo llenó todo y fue en nosotros que puso la imagen para que pudiéramos representarlo con su imagen. No sé si me estoy adelantando también, pero bueno, son las cosas que salen, que saltan. Y así desde que empezó la adoración, desde que Roxy empezó la adoración, cada canción hablaba de eso, de entrega, de renuncia, de qué tanto puedes hacer con tu fuerza si Él lo hizo todo para llegar hasta donde estábamos nosotros, para que tú puedas a partir de ahora no solo tener las fuerzas que te dio, sino las fuerzas en Él, las fuerzas en Él. Por eso Rocío hablaba de que no quiero ni siquiera decidir por mí misma. Bueno, precisamente Él nos dio la bendición de seguirlo en el plan que se propuso desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántas cosas sucedieron hasta hoy en nuestra vida, en el cosmos, para que nosotros pudiéramos conocer a Cristo de la manera que lo conocemos y pudiéramos servirlo? Entonces, he decidido servir a Cristo. Y servir a Cristo es de esa manera, que sea su voluntad y no la mía, que sea Él tomando la decisión, porque Él sabe lo que está escrito, como decía mi hermana Hilda, está escrito desde el principio. Bueno, yo quiero sujetarme a eso Que que está nosotros no escrito, podemos. que está escrito. El mundo puede estar hablando de sus tiempos y de sus edades, pero hay un tiempo perfecto que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo y lo hablaba para México. Recuerdo cómo decía, México vive obsesionado con el tiempo. Los mayas hicieron un calendario, el otro hizo un calendario, pero resulta que están conectados con Isaacar, que son entendidos en los tiempos y es por eso que tienen tanta conexión con el tiempo, pero para que puedan vivir en el tiempo de Dios, en el tiempo correcto, alineado. Bueno, pero no solo para México, nos alineamos porque todos servimos a ese Cristo que creó antes del tiempo y después crearon los tiempos para nosotros. ¿Cuánto cuesta servir a Cristo? Es algo que nos debemos preguntar y como dijo esa persona y como dice el himno, no vuelvo atrás. No vale la pena volver atrás. No hay nada atrás que sea
tan majestuoso que servir a Cristo. Eso es lo que me llama la atención, porque así empezó la reunión de hoy, con esas canciones tan dirigidas por Dios que usó Roxy. Y yo entendía así mismo como papá lo dice ahora, ¿cuánto cuesta servir a Cristo? Y yo lo veía en los escalones y me venían los versículos que dicen que estamos sentados junto a la diestra con Cristo Jesús en lugares celestiales. ¿Cómo nosotros llegamos ahí con todo lo que Él pudo pasar? Y yo entendía esto. Cada vez que nosotros estamos menguando, si adoptamos la naturaleza de Cristo, Él pasó por todo. Entonces es como que si Él fuera el puente, la línea transversal que pasó las fases, las edades, los universos, los ámbitos, para que nosotros tuviéramos una entrada libre a su presencia, a su ámbito, a donde nosotros podemos decir somos hijos porque porque el unigénito se hizo primogénito. Me parece eso poderoso. Yo quiero añadir algo rapidito con respecto al tema de la familia. Eh, yo siento que este tiempo de revelación, donde somos despertados a un conocimiento que quizás antes no tuvimos, trae expansión a nosotros y a los nuestros. Y hermana Hilda, quiero decirte, siento en mi corazón la carga de tu corazón. Al ver a tu país, al ver a tu ciudad, al ver incluso tu familia, tal vez áreas de tu vida y tú puedas mirar con tristeza, pero estas cosas se te han dicho para que tu gozo sea completo, amada. Estas cosas se han hablado para que tú reboses de alegría. Y no es esta felicidad pasajera, es el gozo eterno. Porque como dice la palabra en Hechos 16:31, hay una promesa. Y esta revelación lo que hace es asentar las verdades que ya el Padre puso en nuestra vida. Es como esto que en Efesios 1:18 dice que nuestros ojos son alumbrados, son abiertos y vemos algo que teníamos, pero ahora lo vemos en otras dimensiones, de otro tamaño. Vamos en aumento. Cuando el Señor promete en Hechos 16:31, cree tú en el Señor Jesucristo y estarán a salvo tú y tu casa, no importa cómo esté la casa, lo que importa es lo que creas tú. No importa cómo está la casa, Hilda. La justicia de Hilda es la que cuenta para salvar, es la que cuenta delante de Dios para salvación a su familia. Y quiero llevarlos rápidamente a un pasaje que el Señor me daba esta semana y es en Jeremías 5. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad e informaos y buscad por sus plazas si podéis hallar a un hombre, si hay uno solo que haga justicia, que busque la verdad, y yo entonces perdonaré la ciudad. Fíjate cómo pesa la justicia de un solo hombre para Dios, Hilda. Al Señor no le importa cuánta maldad. Pesa la justicia de Dios en uno. Mi hermana, si tú eres el uno de Dios en ese lugar, si tú eres el uno de Dios en tu familia, en tu casa, en tu ciudad, en tu país, bendito sea el Señor por su promesa para Hilda. Así que no se angustie tu corazón. El Señor vino, la unción de Isaías 61 es para hablar a los de corazón apocado. ¿Por qué están apocados? Porque ven la desolación. ¿Quién podrá salvarnos, Señor? ¿Quién podrá levantarnos de tal ruina? El que te habita, Hilda. El que te habita es poderoso, es tu medida de justicia. ¿Tú quieres trabajar por México? Cree por tu familia. Cuando se levanten muchas Hildas creyendo por su familia, México estará a salvo. Y todos los que estamos afuera, los que no somos mexicanos, vemos ese deleite del don de Dios en México, habiéndoles dado este precioso diseño para la familia. Pero algo sí está cierto y lo asentamos en esta noche. La familia permanece cuando en México vean al Hijo. Cuando en México vean al Hijo, ahí no habrá destrucción que se levante en contra de la familia. El Padre en el Hijo en nosotros y nosotros en el Padre. No hay poder que se levante, no hay poder de la tiniebla, no hay organización más alta. Él está por encima de todo. No hay nadie que se nombre Padre para aquellos que tienen padre. Nosotros somos hijos con padre. México es hijo con padre. Zacatecas, hijo con padre. El pueblo donde tú naciste, el pueblo donde tienes familia, tenemos que decir, allí están los hijos del Padre. Nosotros somos pueblo con Dios. Bendito sea el Señor por la gente que tiene en México. Rosy,
ese no vuelvo atrás. Estaba revisando mis notas en cosas que a mí me habían impactado y los trato de hacer como pequeños resúmenes o nada más oraciones. Por ejemplo, nos decías, Vero, que hiciéramos hincapié en esa primera inmolación. Y yo puse, ¿cuándo ocurrió? Fue antes de la fundación del mundo, antes de existir el mundo. Se dice que ocurrió antes de que el pecado se expresara, antes aún de que la primera luminaria cayera. Eso para mí ha sido, lo había escuchado en la escuela de El Gobierno de Dios, pero ahora me fue revelado, porque sabía de las inmolaciones, pero esa primera inmolación lo hizo todo. En esa primera inmolación fue que pagó por nuestros pecados. Eh, y cómo, en qué consistió esa primera inmolación. Primero es que tuvo que perder y despojarse de su gloria. Y el propósito fue para poder entrar al lado del Creador con la creación. Em, no encuentro una palabra para agradecer lo que hizo por nosotros. Para aún, como decía Michael, mi mente no puede todavía comprender el gran amor de haber sido inmolado una primera vez, antes de que todo fuera creado. Es incomprensible para mi mente. Claro que mi espíritu lo recibe y am, lo glorifica y se goza, porque por ese sacrificio yo puedo estar aquí delante de ustedes. Por ese sacrificio sé que mi familia fue llamada por él. Por ese sacrificio mis generaciones ya lo conocen, porque también fueron llamados antes de la fundación del mundo. Por ese sacrificio, mis pecados, mis transgresiones, todo, todo fue pagado. Me ha amado y nos ha amado tanto que sabía cuánto me iba a equivocar y dijo, no importa, te elijo. ¿Cómo puedo volver atrás? ¿Cómo podría no tener conciencia y volver atrás? ¿Cómo podría no tener conciencia y agradecimiento de esto y separarme de él? Y no quiero decir que es fácil para mí ni hacer su voluntad, ni tampoco es fácil para mí preguntarle cada cosa que debo de hacer, que es importante, que sé que es importante. No digo que ya lo gobierno, pero es cierto, ¿cómo puedo volver atrás después de este sacrificio en amor y solo en amor? Así que esta primera inmolación no lo dio todo. Claro que vinieron las siguientes como consecuencia para poder eh, rescatar por partes, ¿verdad? Todo lo demás, pero esto que se soltó de esta primera inmolación me hizo sentirme no solamente agradecida, pero también, les confieso, avergonzada por no haber reconocido antes ese gran sacrificio y no estar viviendo en ese agradecimiento o más bien honrando ese sacrificio. No solamente es que mi espíritu se ensanchó, sino también me trajo a reconocer esas áreas en que es como si fuera un desperdicio si yo no lo vivo, si yo no lo reconozco. Es como todo lo que él hizo no lo estuviera tomando en cuenta y solamente siguiera pensando en mí sin honrar todo esto.
Y no es que digo que, hermanos, porque lo vi por el video, en este momento ya lo gobierno. No, pero esa es la meta. Amén, amén, amén. Sí quiero que volvamos en todo esto que el Señor nos abrió hoy, porque ya no creo que nos vaya, Cintia, nos vamos a quedar para la próxima semana, porque sí quiero que pongamos nuestros ojos en esto de las simulaciones, porque es algo que debe de quedarse en nuestro espíritu, es algo que si no lo podemos llegar a todavía, para algunos es la primera vez que estamos escuchando esto, para otros ya más o menos estamos medio escuchando, y otros estamos que, ¿what? Estamos con la cara de verdad, y sí es algo que se debe de quedar en nuestro espíritu, es algo que sí debemos de meditarlo, porque es, es como la revelación de la humildad de nuestro Señor Jesucristo, como lo decía la hermana Betty. Esa humildad en que el Señor se convirtió en verbo, que dejó ese poderío para convertirse en esa palabra, o el poder renunciar a su señorío y poder dejar de entrar al tabernáculo por haberse hecho ángel, o el haberse hecho hombre, haber nacido sin absolutamente nada de poder y tener que depender de alguien que lo ungiera para poder, para poder hacer ese sacrificio. Entonces sí quisiera que todos lo siento en mi espíritu, que nos quedemos con esto, que nos quedemos con esta palabra, que el Señor nos hable, nos revele en nuestro espíritu, en nuestra mente, que podamos digerirlo, que podamos ver, que cuando hablamos de que el Señor nos ama, podemos entender ese amor. Podemos entender que ese Señor, el Señor nos ama, significó sacrificio. Significó el despojarse de sí mismo para que nosotros pudiéramos entrar en él, para que nosotros pudiéramos tener poder ser llamados hijos. Entonces creo que en el siguiente video vamos más a profundidad acerca de esto. Son las 9:30 y es bastante la información. Entonces, percibo que es mejor que nos quedemos con esta ricura, con este amor, que lo meditemos en nuestro espíritu, y vamos cantando este corito, y vamos a despedirnos con eso de, mientras cantamos, he decidido seguir a Cristo, meditemos en esas simulaciones. Meditemos en ese, que ahora entendemos ese precioso, precioso, precioso y tan, tan, tan grande amor, porque yo creo que todos aquí hemos sufrido pérdidas, ¿verdad? Yo creo que no hay ninguno aquí que no haya decidido, yo no he perdido algo. Y ha sido doloroso perder una mamá, perder un hermano, perder cosas valiosas que nosotros valoramos. Y el Padre Él lo dejó absolutamente todo, paso, paso. Entonces, lo único que podemos decir, hemos decidido, Señor. Y cada vez que cantamos, Señor, nos acordamos de ese amor y nos quedamos con ese amor, con ese sacrificio antes de la fundación del mundo. Así que, amados hermanos, Vera, por favor, guíenos en esta oración y en este entregarnos al Padre, en que esta sea una revelación que esté tan profunda en nuestro espíritu, porque cuando tenemos esa revelación, cuando ese velo ya no está más, entonces podemos empezar a caminar más en eso. Podemos, cada vez que empiecen las cosas difíciles, ya sabemos, podemos decir, sí, yo he decidido a Cristo porque yo tengo porque ya está tan metido en nosotros ese amor, esa misericordia que el Señor ha tenido con nosotros.
Amén. Así que, hermanos, Vera, por Amén, Padre, gracias porque al pensar en cómo empieza esta alabanza, he decidido, comprobamos una vez más, Señor, que no es por control, es por amor. Y habiéndonos dado la oportunidad de decidir en esta noche, nosotros como tus hijos, te damos gracias y nos presentamos delante de ti con un corazón agradecido. Señor, no es que lo hayamos entendido todo ya, pero de antemano te dejamos saber que estamos agradecidos por permitirnos conocer, sabiendo que muchos durmieron en una esperanza, pero no vieron esto, Señor, esto que nosotros hoy conocemos. Que aquel que se humilló hasta lo sumo, Sí, Señor. no sabíamos desde dónde, sabíamos hasta, pero no desde dónde. Oh Señor, trae convicción a los corazones en esta noche. Y que la convicción que hoy nos inunda a nosotros, inunde las casas, inunde las familias, inunde los hogares. Padre, que esto que se está abriendo a nuestro corazón se abra a las familias. Que vayamos en aumento el temor de Jehová por comprender hasta dónde fue tu sacrificio, Señor. Desde dónde viene tu sacrificio, Señor. Desde antes que todo. Antes de que nada pasara, ya tu corazón había decidido venir por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por los ojos que se abren. Gracias por las decisiones que se toman. Es que estamos siendo llevados a tomar decisiones por lo que hemos aprendido, por lo que hemos visto. Ahora sabemos, Señor, ahora vemos. Y sabemos que esta luz irá en aumento. Y es por esta luz que decidimos no volver atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, la cruz está ante mí. El mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amados. Ha sido deliciosa esta comida. Nos despedimos, les abrazamos. Que tengan bendecida noche. ¿Alguien más se quedó con algo en el tintero? Que ya nos vamos. Me quedé con el tintero en la mano. Solo quería agregar un poquito de algo que el Señor me recordó ahorita mismo, de cuando hace como 18, 19 años, yo estaba en lo más profundo, hundida en situaciones en el matrimonio, en el hogar. Y recuerdo que una noche antes yo había tenido uno de esos pensamientos que dices tú, y ese pensamiento de dónde vino, qué diabólico. pero el Señor es tan bueno que en su infinita misericordia jamás había entendido que Él es el que a uno lo encuentra, ¿verdad? En ese tiempo yo decía, no, pero si yo creo en Dios y yo no hago cosas malas, pero ese pensamiento sí estaba feo. Y recuerdo de que me fui para el trabajo y estaba con esa inquietud de que yo sabía que Dios podía ayudarme, pero escuché
en la televisión, cambiando de canales, este pastor estaba dando un mensaje que yo precisamente lo había vivido un día antes en mi hogar. Y él estaba dando esas palabras. Cuando escucho que el Señor me dice, ¿sabes que el amor humano es limitado? Pero mi amor es infinito y es para siempre. Fue tan penetrante esas palabras en mi interior y creo que el Señor usó esa medio, ¿no? La televisión para que yo pudiera escucharlo y palparlo conforme Él estaba hablándome a mi vida en ese momento. Yo caí de rodillas en ese mismo instante y Él fue instantáneamente decir, decido creerte y decido seguirte. Hasta el día de hoy, y yo sí continúo diciéndole, porque me creí en ese momento de que Él me había oído. En el silencio, en la angustia, en la desesperación de la situación que estaba viviendo, Él me había escuchado. Y nunca olvidé ese momento de haber escuchado su voz decirme, es que estás poniendo las esperanzas en el mundo, en un ser humano, pero no estás pensando en mí. Y eso era tan audible, tan penetrante en todo mi ser, que cuando yo le decía, Señor, y todavía yo sigo viendo esa mano, decía yo, Señor, yo sé que tú sabes que en algún momento yo te puedo fallar. Y oraba porque no sucediera, porque yo no le fallara. Y era una inquietud, quiero hacerlo todo bien porque yo quiero agradarlo a Él. Pero en mi condición humana, yo sabía que siempre le fallaba en pensamientos, en acciones y en cosas. Pero Él me enseñó a ver su mano poderosa, extendiéndose a ayudarme en cada momento, en cada circunstancia. Y eso ha sido como mi escudo, ¿no? De que lo que dice la alabanza en esta letra, he decidido seguirle, he decidido creerle, aunque él sabe que a lo mejor yo le voy a fallar, pero él ha decidido creerme también a mí. Él ha decidido pensar que, que yo lo voy a seguir, que yo voy a estar ahí porque él me dio una promesa y una palabra y yo me la he creído, yo la conozco por fe y sé que me la ha dado con esa certeza de que él no me va a fallar. Y eso, ahorita que estábamos en esta alabanza tan profunda, que es una declaración de ambos lados, porque el Señor lo nos prometió primero, y al declararlo a nosotros es como sellarlo, ¿no? Como decía, tenemos el sello en el tintero. Al bueno que pongamos el puntito, ya sellamos nuestra promesa también. Pero por seguro, y tengan la seguridad de que Él extiende su mano en toda circunstancia. Yo he sentido esa seguridad de que, haz de cualquier caso, cuando un niño se tropieza, ¿no? Y lo primero que hace es voltear a ver a los lados, a ver quién lo vio para que le dé la ayuda para levantarse. Así me he sentido muchas veces, voltear a ver para cualquier lado y quién está ahí para levantarme y el primero que extiende su mano es Él. Eso quería compartirles, que es muy hermoso tener la confianza de que Él está ahí. Amén, amén, amén. Pues bendiciones, amados. Gracias, hermana Betty. Gracias, hermana Hilda, por compartir. Hemos todos sido grandes bendecidos. Y por favor, no pongan su resumen en el chat para que podamos todos tenerlo. Y ya todos estamos. Abran sus micrófonos, bendiciones. Y nos vemos la próxima. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones.